invitación y muchas gracias también a quienes me acompañan en el panel, que hasta ahora nos hemos complementado sin prácticamente hablar. Muchas de las reflexiones que han realizado a mí, por supuesto, me han sido útiles. Yo había traído un video, no sé si estamos en condiciones de pasarlo, para hacer una especie de disparador. Ustedes conocen el caso de la maestra de Sierra de los Padres que aprobó a la alumna que trabajaba en un frutillar. Bueno, yo quería un poco reflexionar sobre cómo, a partir de la educación, de este tipo de educación, se puede generar una condición de menor vulnerabilidad en las personas. No sé si se puede escuchar a la maestra. Pónganla cuando la podamos escuchar. Sería interesante poder escuchar. En el centro del delito de trata está la explotación. Y la explotación es un concepto que básicamente habla acerca de sí mismo, acerca del sistema en el cual nos encontramos. Si una sociedad permite la explotación de hombres y mujeres, vamos a estar en una sociedad donde el egoísmo, donde la insensibilidad, donde las posturas que tengan que ver con el amor al prójimo y la solidaridad seguramente no van a ser las que primen. Y esto se vincula, en el caso del trabajo, donde el trabajo ya no es trabajo, sino que es explotación, con un sistema, con un modelo de sistema social y con un modo de admitir la propiedad que no es el de nuestra legislación. La propiedad está para servir al hombre. La propiedad en nuestra Constitución nacional, interpretada a la luz de los pactos internacionales de derechos humanos, es en función social. Y este es el sentido que también se le da a la propiedad y a las cosas en un nuevo Código Civil. Hoy ya el dilema entre capitalismo y comunismo ha venido, pero pese a esto, aún existe la explotación de las personas. El hombre en esta situación de explotación queda, el hombre y la mujer, los hombres y las mujeres, quedamos envueltos en una lógica de mercado donde pasamos a hacer cosas, pasamos a cosificarnos como un elemento o un objeto del mercado que se puede adquirir, que se puede vender. Y la pregunta entonces es cómo evitarlo. Como decía Diego recién, cómo prevenirlo. Tenemos que prevenir que haya menos oferta y tenemos que prevenir que exista menos demanda. Y yo creo que el caso de la maestra es muy ilustrativo en cuanto permite que exista menos oferta de personas, porque en la medida en que fortalecemos a las personas, y una de las fortalezas es la educación, cuando la educación logra penetrar en
la personalidad, cuando se estructura, se logra cambiar el modo de pensar y de actuar del educador, y esto se transmite al educando, yo creo que logramos personalizar a ese niño, a esa niña, y lo fortalecemos para evitar ser captados por las mafias. Pero para esto requerimos cierta sensibilidad por parte de los educadores. Sensibilidad que implica ponerse en el lugar del otro, tener la empatía suficiente para tratar de personalizar al educador. Todos necesitamos educarnos. A mí, si me preguntaran sobre algunas cosas, yo seguramente no sabría cómo hacerlas. A esta chica se le exigía que supiese una currícula que nada tenía que ver con su vida, que supiese las capitales de Europa. Pero ella le enseñó a la maestra muchas cosas acerca de cómo se come en Bolivia. Yo quería que vieran esto porque indudablemente esto ha fortalecido a alguien, permite visibilizar, como decía la hermana Meloni, una cuestión, pero lo interesante es cómo termina la historia. La chica termina aprobada por la maestra. Esto es el mecanismo que seguramente ha generado en esa chica una valoración de lo que es el sistema educativo, una confianza en el sistema. Y bueno, por supuesto, me parece a mí que es el mecanismo de prevención más importante. Si nosotros logramos disminuir los niveles de vulnerabilidad, evidentemente los trabajadores, los niños van a tener menor posibilidad de ser explotados. Pero también tenemos que reducir la demanda, es decir, tenemos que reducir los niveles de explotación, porque vulnerables vamos a seguir teniendo personas en estado de vulnerabilidad que sean factibles de explotación. Y en este sentido, a mí me parece que la prevención a través de la aplicación de la ley juega un rol fundamental. Es decir, se necesita investigar con seriedad estos crímenes, se necesita sancionar con seriedad estos crímenes, se necesita abordar con seriedad estos casos. Nosotros en Mar del Plata venimos trabajando desde el Ministerio Público Fiscal y también con las organizaciones civiles, con las organizaciones de la sociedad civil en forma mancomunada. Venimos trabajando hace tiempo en una mesa de trata, donde, bueno, estas cosas justamente se trata de ponerlas sobre una mesa y discutirlas y llevarlas, en su caso, a la justicia. Estamos también tratando de tener un abordaje más integral de las víctimas, es decir, no un abordaje meramente jurídico, sino un abordaje interdisciplinario y fundamentalmente un abordaje que le cambie la vida a las víctimas en el sentido de poder tener una alternativa a lo que están haciendo. Porque una de las cuestiones más perversas de este tema es que las víctimas no cambian su vida pese a la intervención de la justicia. Es decir, a nosotros nos ha ocurrido con frecuencia que, y en estos casos de explotación en los campos,
que las víctimas deben seguir allí porque se hacen más vulnerables saliendo de esos lugares. Por supuesto que con los controles del Estado a través de sus diferentes organismos que tratan de regularizar la situación. Y necesitamos también en esto cambiar, esto me lo digo en base a mi experiencia, por supuesto que uno no es el dueño de la verdad, yo simplemente transmito mi experiencia. Mi experiencia acerca de estas cuestiones es de una vergonzosa lentitud de la justicia. Repasando los casos que he tenido en esta materia, debo decir que realmente me avergüenza cómo ha trabajado la justicia en estos casos, con una asombrosa lentitud, en este y en otros casos. Entonces yo creo que me animo a decir esto delante del doctor Rijo, porque el doctor Rijo conozco su trabajo en esto y por supuesto lo comparto y sé de su preocupación y de su dedicación en este tema que ha sido de público y notorio. Pero no es la regla. Y nosotros tenemos que pensar por qué esto no es la regla. Esto no es la regla porque los jueces en la Argentina, y en especial en la justicia nacional y en la justicia federal, continúan siendo investigadores, continúan siendo en parte defensores cuando no está el defensor y también son jueces. Es decir, multiplican su trabajo por 3 cuando en realidad tendrían que ser decisores. Las investigaciones tendrían que estar, como pasa en casi toda Latinoamérica y en casi toda la República Argentina, en manos de quienes tienen que investigar. Y los jueces tendrían que decidir. Y tenemos que desarrollar las estructuras. El Estado tiene que realizar las inversiones suficientes para cambiar el sistema de justicia. Esto no quiere decir que se vaya a solucionar todo con el cambio de ley. Pero digamos que acá tenemos un problema sistémico y esto tenemos que tratar de abordarlo. Hace 1 año y medio que se sancionó el Código Acusatorio en la República Argentina y todavía no se pone en funcionamiento. Este es un tema como para tenerlo en cuenta. Entonces, resumiendo, en la lógica perversa del mercado donde se cosifica a la persona humana y pasa a ser un objeto de disputa, tenemos que reducir los niveles de oferta y los niveles de demanda. En mi opinión, los niveles de oferta, la principal herramienta de liberación en esta pedagogía del oprimido es la educación. Un homenaje a Gustavo Vega, un gran maestro. Y en materia de lo que es reducir la oferta, tenemos que trabajar con muchísima más seriedad de la justicia, pero fundamentalmente también con muchísima más seriedad. Muchas gracias.